Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les saluda su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta tertulia nos vamos de sabor centroamericano, cultura, tradición y bueno, todo eso aquí en Londres, la capital del Reino Unido, y lo reúne una promotora de esa cultura bellísima de Honduras. Se trata de Ruth Maribel Sierra Celaya, nada más y nada menos. Bienvenida, Ruth, a la tertulia del mar. Hola, hola María Victoria, aquí, mira qué bueno estar aquí contigo. Esto ha sido, bueno, hemos intentado conversar con Ruth. Ruth es, eso, bueno, tiene la agenda siempre tan ocupada que, bueno, al fin la pudimos coger. Sí, corriendo de aquí para allá y de allá para acá, que digo yo. La verdad que sí, ya tiempo teníamos esta tertulia y por fin se llegó el día. Sí, para los amigos tertulieros, Ruth viene trabajando, dando a conocer en el Reino Unido y en la capital, aquí en Londres, la cultura hondureña que para muchos no es tan conocida, ¿no? Y ella no se le mide a nada, no le da miedo a nada, se va para cualquier escenario. Ruth, ¿por qué más bien no nos cuentas tú? ¿Quién es Ruth Maribel Sierra Celaya? Así largote. Bueno, Ruth Sierra, como me encanta que me llame, nació en un pueblo que se llama San Antonio, bueno, mejor dicho, una aldea que se llama San Pedro y pertenece a San Antonio de Flores, del departamento del Paraíso. ¿Qué tan lejos Eh, queda de la capital? ¿Perdón? ¿Qué tan lejos queda de la capital? Ah, no tan lejos, no tan lejos, pero sí, como a eso de, no sé, ahora date cuenta que yo salí de Honduras hace más de 24 años cuando las calles estaban un poco que costaba llegar, ¿no? Entonces, me imagino que ahora, pues, como todo está ya eh, diferente y en aquellos tiempos yo recuerdo que para poder llegar hasta allí eran como 5 horas, 6 horas, pero ahora ya es menos. Oh, qué bien. Mira, y Ujú. cuéntanos de esa Ruth de la infancia, ¿cómo era? Bueno, pues que aquí ella, no, a ella nadie le quita lo bailado, ¿cómo era ya también igual? No, mira, te comento, cuando yo tenía 8 años, yo escuchaba un grupo que se llamaba se llama Las Voces Universitarias. Ese grupo pues nació tiempos atrás y yo lo escuchaba cuando tenía 8 años y me encantaba esa música, me encantaba. Y como también en las mismas canciones las cantábamos en la escuela y yo era fan de esa música y del grupo. Y nada, únicamente por la radio escuchábamos esa música. Y bueno, pues me encantaba escucharla. Y cuando ya me vine a la capital, creo que era que tenía como 15 16 años, algo así, pude ver por primera vez bailar danza y la bailaba en el parque, un parque que le llaman el Parque Central de Tegucigalpa. Y yo me enamoré de la danza ahí. La bailaba un grupo de la universidad y era muy, ¿cómo te quiero decir? Tenía un arte para bailar, que la gente quedaba viendo para atrás a ver de dónde aparecían, ¿no? Porque ellos iban con aquella bullaranga, como decimos, zapateando y gritando. Era un arte precioso, entonces me enamoré a partir de ahí de la danza. Pero en aquellos tiempos, date cuenta que no había la oportunidad no todo el mundo tenía la oportunidad de danzar. Si yo tenía como 16 años y en ese tiempo la danza, solo la universidad era que bailaban danza. Luego, por cosas de la vida, yo saqué mi primaria en la noche. Luego la danza se fue extendiendo en los colegios, pero en el día. Ok, pero como yo saqué mi primaria en la noche, entonces ya no tuve esa oportunidad, en la noche no había, pues no había eso. Y esto que la danza, pues la bailaban en los colegios, no en las escuelas. Pues yo Claro. me saqué lo que es la primaria, bueno, la escuela,
Luego después, con el tiempo, fui al colegio también por la noche y ya la danza estaba extendida en los colegios, en las escuelas y todo, pero menos en la noche. Claro, No se bailaba danza. Me quedé con aquello. Cuando con yo las me fui ganas, te quedaste con las ganas. me quedé con las ganas. Cuando yo me fui a España, cuando yo me fui a España, yo dije, bueno, me quedé con aquellas ganas de bailar, ¿no? Luego, al año de estar en España, ya me dijeron que habían abierto una clase de danza en el colegio donde había estado yo, sacando contabilidad, ¿no? Y entonces y yo decía, ay, no, decía yo, pero ¿por qué hasta ahora que yo me vine para España? Me quedé con la gana y dije yo, a que me monte un grupo aquí en España, a que me lo monto. Y, y entonces yo me dije, no, yo me voy a montar el grupo aquí en España, ya que no tuve la oportunidad ya, pero date cuenta que en España, bueno, en España y en todo el mundo, las redes sociales no estaban tan como ahora, ¿no? Sí. Se escuchaban los cassettes, se di apenas, y yo le pedía yo miraba que el grupo que bailaba danza era Ecuador, en una iglesia para asuntos de misiones. Y entonces era tan bonito acá, yo enamorada de la danza de Ecuador. Y yo le pregunté a los pastores de ahí de la iglesia, le digo, ¿será que Honduras puede bailar una danza? ¿Podemos bailar una danza? Entonces me dice, sí, sí, me dice, entonces, ¿cómo son los trajes de ustedes? Entonces yo le dije cómo eran, ¿no? Entonces mandé a hacer un traje, pero a todo esto no tenía nadie quien bailara danza, porque la idea era bailar danza, pero primero iba a poner a alguien de conejita de India. Y entonces, pues mire, que empezó, voy a dar- entonces le dije a una chica, ¿será que tú puedes bailar danza? Entonces me dice, pero ¿y cómo vamos a bailar danza? Porque aquello no estaba extendido en las redes sociales. No, hay una danza que se llama el sueñito. La danza del sueñito es de las antiguas y yo me acordaba cómo era la danza, cómo es tan fácil. Entonces le digo, mira, yo te la voy a enseñar la danza del sueñito, pero imagínate, yo no la había bailado, yo solo la había visto. Y pues nada, pues salió la parejita bailando. Según yo era la instructora. La coreógrafa. La directora. Sí, ella se llama Lilian. Un saludo le envío. Y entonces, bueno, total, con el chico que llama Henry, y, y como era menor de edad, le dije a la mamá, ¿será que me puede dejar a su hijo para que baile con Lilian? Y entonces se empezó a bailar danza la primera vez ahí en España. Luego después mandé a hacer los trajes. Después lo unimos, un grupo, ya para ya ponerle nombre a lo que es al grupo, porque ya no era una pareja, luego ya eran al siguiente año, era ya tres parejas, y yo siempre de instructora, la directora, la que les guiaba. Y Sí. luego ya después ya decidimos unirlo en un grupo para ponerle nombre al grupo, ¿no? Porque tenía que ponerle un nombre. Y entonces le pusimos Orgullo Catracho. Decidimos ponerle así, Orgullo Catracho. Y nada, mandé a hacer los vestidos, los trajes a Honduras. Y luego dije yo, bueno, vamos a ver quién quiere un traje. Si no, pues nada, me quedo yo con la compra. Y así fue, yo mandé a hacer los trajes y luego le dije a las chicas, si quiere un traje alguien, aquí están yo. Y si no, pues no pasa nada, le digo, pero los trajes ya están acá. Y Maravilloso. así Bueno, pues mi empezamos. querida, aquí estamos con Ruth Sierra, la fundadora y creadora de Orgullo Catrach. Mira, ¿por qué no empezamos desde el comienzo? Estamos hablando de tu pueblo, una aldea difícil de acceso. ¿Cómo eras tú? Vamos a hacer un repaso de esa niña, Ruth, que por lo visto no fue fácil, ¿no? Porque viniste a estudiar ya grande, ¿no? No te habías educado en la formación. ¿Qué pasó? ¿Por qué no habías ido a la escuela? A ver, fue bien complicado. Mira, yo fui una niña.
Disfruté mucho porque disfruté mi niñez, ¿ok? Por ese lado. Pero carecía de muchas cosas. Me crié con mi abuela, mi abuelo, luego mi abuelo murió y entonces ya solo quedé con mi abuela. Como era una aldea y entonces ahí cerraban la escuela cada rato y todos los niños iban al pueblo, a la aldea. Bueno, de la aldea iban al pueblo. Y entonces fue bien difícil. A mí mi abuela no me mandaba a la escuela. De hecho, te voy a contar que yo empecé a ir a la escuela ya grandota. Y porque la obligaron a mi abuela. Llegaron los militares porque ya empezó a ser bien obligado a los padres que mandaran a los niños a las escuelas. Entonces mi abuela, como era tan bien que ella no sabía hablar, leer, no sabía leer ni escribir, y entonces resulta de que ella, pues bueno, pues no le interesaba, ¿no? No lo veía importante, ¿no? ¿Y tú qué sentías? ¿Tú te acuerdas de eso? Es que yo me iba, mira, yo miraba que los demás niños iban al pueblo, a la escuela, porque los papás mandaban. Mi abuela no, si había escuela ahí en la aldea, bien, si no, no. Pero de hecho, antes, cuando hubo escuela en la aldea, antes de eso, de que se cancelara la escuela, mi abuela no me mandaba. Y yo ya estaba grandote, y llegaron los militares, y recuerdo que yo toda, mira, yo toda, ¿cómo te quiere? Andrajota, mejor dicho. Mira, yo me acuerdo bien, toda chorreada, vivía toda su, una niña allí descalza. Y llegaron los militares y le dijeron, señora, le dije, usted tiene que mandar a esta niña a la escuela porque ella es muy grande. Usted tiene que mandarla. Entonces ella empezó a enviarme a la escuela. Pero en aquellos tiempos la escuela tenía que aprenderse las lecciones o algo así y no se aprendía como antes, ¿no? Y luego después cancelaron la escuela y ya no me mandaba al pueblo. No. Entonces fue difícil. Era una niña que caminaba descalza, me decía de lo que había, de lo que me daba, decirlo así. Entonces, de lo que usaban las primas. Y lo otro era que, bueno, carecía de mucho amor, nada, no tuve eso de decir, ven para acá, Abrazo. pero que ahora doy mucho amor, por eso el tener las personas cercanas para mí es muy importante. Claro, o sea, los abrazos son los importantes. ¿Y te sabías cómo sentías eso? ¿Sabías que no te estaban dando el cariño o para ti era normal que no te dieran esos abrazos? Era normal, era súper. Normalizado. Sí, era normal, para mí era normal. Yo lo miraba normal porque mi abuela, como no era muy cariñosa ni nada, yo le agradezco mucho que ella fue la que me cuidó, me creció, o sea, me crecí con ella y me cuidó. Luego yo me fui a la capital a trabajar y de verdad como carecí mucho de muchas cosas, entonces yo sí que pude ayudarle a mi abuela cuando ya me fui a la capital, pero fui una niña que tengo que caminaba descalza, no tenía esas oportunidades que tenían los otros niños, carecí de muchas cosas. ¿Y te sentías Hablaba con los triste o pajaritos. eras ¿Ah? triste, eras triste o a pesar de eso te sentías feliz? Era triste cuando, mira, yo tuve un percance con un familiar, con un primo, gracias a Dios no sufrí violación, gracias a Dios que no. Gracias a Dios. Pero cuando venía ese primo, mira, yo decía, la familia decía que yo era el tropezón de todo el mundo, o sea, como que todo el mundo, ¿no? Bueno, a mí me dicen Maribel, mi familia me dice Maribel. Y cuando venía ese primo, yo le tenía miedo a ese primo, ¿sabes? Entonces, ahí era lo triste, entonces yo me iba al bosque, por decir así, me iba a hablar con los pajaritos, a ver nidos y todo eso. Más los otros niños pues andaban en la escuela en el pueblo, ¿no? Y solo fue ese momento y lo demás fue todo bien, todo bien. Sí, ahora te vas para Tegucigalpa. ¿Recuerdas ese impacto? ¿Cómo fue ese cambio, llegar a la gran ciudad? Sí,
Me acuerdo que mi madre biológica, pues yo, según yo era mi hermana, pero yo sabía que era mi madre biológica, pero como ella me decía que ella era mi hermana, entonces yo decía, pues mi hermana. Entonces, bueno, cuando yo me fui a la capital y yo miré aquí, la ciudad quedó tan grande, la verdad que me impactó bastante y de tal manera que me gustó mucho. Y yo no volví a la Hasta la aldea. valija. Mire, y te acuerdas cuando empezaste a leer y a escribir? ¿Cómo fue eso? ¿Qué Sí, sentías? me acuerdo y de hecho me gustaría, yo creo que ese profesor ya murió, porque mira, el estudio que yo traía de esa aldea, es que mira, hubo una etapa que nosotros vivimos, nos fuimos de esa aldea a una dichosa montaña que le llamaban, con mi abuelo. Ok, me voy a montar atrás. Y de esa aldea nos fuimos a esa montaña y ahí había escuela. Y había un profesor que era de una ciudad de Dalí que llamaba Luis Manuel Talavera, no sé si estará vivo. Si estuviera vivo me gustaría verlo. Me imagino que no está vivo, no lo sé. Espero que sí, él ya estará muy ya mayor. Si está vivo, está muy mayor. Y si no, pues me gustaría ver, aunque sea a los familiares, si no, porque fue un profesor que era bien cariñoso y ahí aprendí a leer y escribir, ya no iba a aprenderme las lecciones así, así de memoria, ¿no? Sino que él empezó, era un buen maestro, empezó a hacer los bolitas, ¿sabes? Hacíamos bolitas y él los cogía a la mano, nos mimaba mucho, los hacía dibujos, yo me ponía celosa cuando hacía dibujos a los demás niños y a mí, me decía, entonces, y él como era tan cariñoso, los hacía dibujos a todos y así aprendí a leer, haciendo bolitas y a mí me impactó aquello porque era algo diferente. Y luego él nos empezó a enseñar las vocales, luego el abecedario. Y había unos libros muy bonitos en aquella época, que por medio de esos libros pues aprendíamos también a leer y a escribir. Y yo aprendí a leer y escribir con ese profesor. Me bastó estar un poco de tiempo y creo que fue como un año o 2 años que estuve con ese profesor. Y la verdad es que ahí aprendí a leer. Y fue un impacto grande también porque de venir de una aldea, de aprenderme todo de memoria a aprendérmelo ya como era, como en realidad se enseñaba, entonces ya ahí Bien. sí. Bueno, y te vas, Perdón. sí, te vas a Tegucigalpa y empiezas a estudiar primaria de noche con gente grande, también ya tú eras, Sí, mira, yo me voy a Tegucigalpa. A ver, yo estuve viajando de Tegucigalpa a la aldea, de la aldea a Tegucigalpa, y así. Ya como cuando ya iba a cumplir, tenía creo 17 años, ya me gustó mucho y me quedé. Ya me quedé. Y entonces empecé la primaria con 18 años. no, Empecé a leer y escribir con 18 años, date cuenta que llevaba todas las materias, llevaban como 3 materias en la noche y nada, trabajaba ¿y en qué y te tocó siempre trabajar? disfrutaba esa época, ¿verdad? ¿Qué cosas hacías? ¿Qué te tocaba trabajar? Pues mira, que cuidaba a un señor mayor. Fíjate, las cosas de la vida, la primera persona mayor que cuidé fue allá en Honduras. Su hijo trabajaba mucho, su nuera. Y el señor, como no tenían nadie quien lo cuidara, ella era mayor, entonces yo lo cuidaba. Era lo que yo hacía en una casa interna. Oh, wow. Ahí dormía y todo, me querían mucho y nada, pues. Y por eso pudiste estudiar, qué bueno. Entonces, ¿qué fue lo que te movió con ese viaje a España? O sea, ¿quién se va a imaginar una chiquilla de una aldea terminar ¿dónde estuviste? ¿En Madrid, en Barcelona? No, no, en Zaragoza. En Zaragoza. En Zaragoza. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue esa transición? Llegar desde Honduras Ay, no, María Victoria, mira, es que la verdad que es que yo te estoy contando ahí por encima las cosas, claro, claro. pero han habido otras cosas más profundas.
Yo en realidad no era para España que venía, iba para Estados Unidos. Y te Yo, equivocaste de avión. perdón, Te equivocaste de avión. me equivoqué de avión. No pude pasar, no, Okay, no sé, lo deportó la migración. okay. Sufrimos mucho en México sufrimos mucho del hecho del hambre, sed, bueno, se sufre mucho. Luego yo me regresé a otra vez a Honduras y yo dije, no vuelvo a salir así como me había ido por México. Y digo, si salgo de Honduras va a ser en avión. Fue porque mis esposos, en aquel tiempo era mi esposo, ahora es el papá de mis hijos, por supuesto. En aquel tiempo él se quedó sin trabajo y claro, él ganaba muy bien en la empresa y ya no me miraba yo volver para atrás. Entonces dije yo voy a ir a luchar. Y había un vecino que yo le pasaba llamadas y nada, me decía, Ruth, cuando usted quiera venirse a, acá a España, ya sabe, me dije que tiene las puertas abiertas, usted me puede decir cuándo se viene y ya sabe, y yo la recibo. Porque él estaba muy agradecido de que yo le pasaba las llamadas a su esposa. Y entonces pasaba muy agradecido él, y así fue como, y ya en eso, cuando ya el padre de mis hijos se quedó sin trabajo, entonces dije yo, no, ya me voy para España. Y Mm, me vine a España. bueno, aquí estamos conversando con Ruth Sierra, hondureña, promotora cultural, luchadora. Wow, mucho que aprender de ella. Vámonos, Ruth, a una corta pausa y Sí, ok. parece regresamos y hablamos de ese proceso de decisiones migrantes. ¿Qué te parece? Sí, ya regresamos. Estamos aquí en la tertulia del martes. Generamos nuestra programación en YouTube @tertulia del martes, en Facebook como de Tertulia en Tertulia, en la red social X como Tertulia 15, en Instagram y TikTok como Tertulia del martes. Búsquennos, regístrense y recuerden activar las notificaciones. ¿Sabías que puedes seguir recibiendo un pago mensual si estás enfermo o lesionado? Sí, en el Reino Unido hay diferentes planes de seguros que te garantizan un ingreso continuo si necesitas tomarte un tiempo para recuperarte. Bueno, al final se trata de una herramienta a tu disposición para que evites pasar por dificultades y puedas enfrentar esa mala situación. Soy Andrés David Jiménez, protejámonos juntos. Y estamos de vuelta en la tertulia del martes conversando con una hondureña, pero bueno, ella es pequeña, pero bueno, con mucho temple. Ella se trata de Ruth Sierra, con quien hemos estado conversando, wow, de esas luchas por salir adelante. Y hablábamos de que Tegucigalpa, que Honduras se te quedó pequeña, las necesidades, estabas con un matrimonio un poco, parecía muy complicado, ¿no? Tratas de irte para Estados Unidos y luego terminas en España. ¿Cómo viviste todas esas experiencias tú como persona? Perdón, estoy un poco catarrada, esta semana estaba mal, así que si me escucha la voz bien rara es porque estoy acatarrada. La verdad que fue un impacto súper grande, yo he pasado muchas etapas y luego cuando ya me vine a España a dejar mis hijos allá, se suponía que venía por 6 meses luego se hicieron eternos. A los 2 años ya regresé por ellos. Al año regresé por el visado y a los 2 años regresé por ellos. Ellos vinieron pequeños a España y la verdad que al principio fue muy duro. La llegada a España a emigrar no es fácil, no es fácil, digo yo. Uno sale con la maleta llena de sueños, ¿no? Y digo, pues ahí se vienen todos los... Yo siempre la vez pasada que hablaba con unos chiquillos, les digo yo que esta es la maleta donde traemos el arte, traemos muchas cosas, es la maleta donde viene un montón de cosas. Mira, Entonces, tenían tus pequeños cuando los dejaste.
El niño pequeño ya tenía 3 años. Oh, muy duro también Sí, para ella. fue muy duro, sí. El otro tenía, creo que 12 años. Y tengo 3 hijos. Y el otro, pues, tenía los 18 años ya. Oh, wow. Pero muy pequeño los dejé, la verdad. Ellos se quedaron con el papá, luego ya le dije al papá que se viniera a España para que me ayudara a que ellos, para poderlos traer a ellos también. Los dejé con una chica, luego ya después se quedaron solos. Yo les tenía que, yo llamaba para poderles dar la receta de la comida. Me acuerdo que todo era por llamada, no era por videollamada, ahora todo tan fácil con las redes sociales y todo, ¿no? Pero fue una época muy difícil, muy complicada al venirme a España y dejarlos a ellos ahí. Y luego que quedaron solos, es lo que te digo. Pero la llegada mía un poco, me costó encontrar trabajo, como a todos. Que, bueno, yo le agradezco al vecino que por lo menos, pues, aunque fue con mentiras, si él me hubiera dicho la verdad, creo que no hubiera venido a España, pero él me dijo mentiras donde se ganaba bien, donde no iba a haber problema y todo, pero sí, yo tuve muchos problemas para la búsqueda de trabajo sin conocer a nadie. Imagínense que yo venía toda bien trajeada con mis tacones allí. A la semana ya no tenía tacones, era un tacón sí, un tacón no. Luego llega la etapa que te quedas sin dinero y todo es bien duro y luego llorando que tenía que mandarle a mis hijos allá a Honduras. Ya luego vino la etapa de que ya me tocó traerlos a ellos, pero te estoy contando algo así por encima, yo te podría hacer un libro si Un libro. quieres. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Bueno, aquí esta Cuando conversación. mira, la vez pasada yo les contaba a los paisanos. No la vez pasada, creo que cuando inicié con el grupo de WhatsApp, ayudándoles para animarles, les decía yo, si yo cuando llegué a España, yo todavía bien presumida con mis tacones allí, y luego después, digo yo, sin dinero, sin nada, le digo, mi paisano vecino me tuvo que dar unas sandalias grandotas que parecían aletas de buceador, le digo, de grande y todo. Y porque no tenía dinero, pues ya me había quedado dinero para comprar. Es bien difícil, es muy duro. Y digo, haría un libro, porque yo lo estoy contando ahí por encimita, pero estoy contando todo online. Pero Increíble, sí, pero bueno, esas son las experiencias que nos enseñan. Y bueno, ¿y qué crees que tú has aprendido en todo este camino? pues he aprendido a ser más humana, más a dejar el orgullo, porque aunque yo, a ver, cuando yo tenía 18 años, yo digo que era, bueno, tu cosa. Muy orgullosa, no le hablaba a cualquiera, pero yo me hice cristiana y entonces y ahí pues ya comprendí que tenía que hablarle a la gente, ¿no? Para poder transmitir la palabra. Pero luego con el tiempo siempre tenía ese poquito de, ya no tu cosa, mejor dicho, sino que era ya un poquito de orgullo, y tú sabes que uno viene un poco orgulloso y todo eso. Entonces, a través de todo esto yo he aprendido a ser más humana, a entender los problemas de las personas. No soy psicóloga, no soy nada de eso, porque ya ve que no, pero sí me hubiera gustado ser psicóloga, me hubiera gustado ser una trabajadora social, algo así. Pero bueno, no tuve esa oportunidad, pero sí puedo tener oportunidad de tener contacto con la gente y me enseñó a ser más humana y a dejar a un lado el orgullo, dejar a un lado lo que es los prejuicios y un montón de cosas, ¿sabes? De cualidades que a lo largo, cualidades feas que le perjudican a las personas, pues ahora pues las, las convertí en cualidades. Fabuloso. No muy Vámonos, perfecta, ¿no? Pero Ruth, ahí está. vámonos a otra pequeña y final pausa.
en esta tertulia especial conversando con Ruth Sierra, hermosísima, llena de virtudes y de luchas. Así es que ya regresamos y cuando volvamos vamos a hablar de este viaje a Londres y este mundo que te cambió otra vez. ¿Sí? Ya regresamos. Estamos aquí en la tertulia del martes. Generamos nuestra programación en YouTube @tertulia del martes, en Facebook como de Tertulia en Tertulia, en la red social X como Tertulia 15, en Instagram y TikTok como Tertulia del Martes. Búsquennos, regístrense y recuerden activar las notificaciones. Este espacio llega a ustedes con el apoyo de Ana Castro Boutique, donde la belleza se hace sentir. Y estamos aquí de vuelta en la última parte de esta tertulia conversando con Ruth Sierra, llena de aprendizajes, vidas duras, pero sin embargo una sonrisa siempre. Ver a Ruth en cualquier parte es simplemente iluminarle a uno la vida. Llegas a Londres, ¿cómo fue eso? ¿Estabas ya en España con tus hijos disfrutando? ¿Y qué pasó? Ay, mira, yo estaba trabajando, tenía mi buen trabajo. Mi buen trabajo, digo, porque trabajaba de auxiliar bueno, de sociosanitario, que le llaman técnico sociosanitario, que equivale a un auxiliar de enfermería. Mm, Trabajo en una residencia cuidando personas mayores que me encanta. Esa área me vale. encanta. Ujú. Me vine de vacaciones, te cuento. Ajá. Me vine de vacaciones. Yo había conocido a una amiga por las redes sociales, pero siempre digo que la amistad es bien importante, ¿no? Y como eso de que yo ando conociendo gente, me encanta conocer gente por las redes sociales, ahora que están las redes sociales, pero más de tú a tú me gusta tener ese contacto. Pero esta persona la conocía por las redes sociales y se llama Carly, y ella le envío un saludo. Eh, ella es de Nicaragua. Saludos para los nicaragüenses. Esa. Que viva el Caribe. Sí, sí. Entonces ella pues siempre hablábamos por teléfono, por mensajes. La había conocido, no nos conocíamos en persona. Y luego ella me dice, yo le conté lo que estaba de vacaciones. Y me dice, ¿por qué no te vienes para acá? Me dice, y en eso puedes hacer lo que es la documentación, porque se están saliendo del Brexit. Me hablaba del Brexit, yo no entendía eso. Y le digo yo, perdón. Y le digo, pero yo me voy de vacaciones. No, de paso aprovecha y sacan los papeles, igual que sabemos y te quedas trabajando. No, le digo que yo el inglés y el idioma, porque yo ni soñaba. María Victoria, yo lo del idioma, madre mía, es que yo ni en el colegio. El inglés, mira, yo era buena alumna, te digo que era buena alumna porque allá en Honduras, no sé si en tu país, no sé, pero en Honduras, no sé si ahora todavía está el sistema, yo creo que sí, que los mejores alumnos los reúnen a todos los alumnos brillantes y le dan una comida con el presidente de la República. Yo no sé si todavía está, se me ha olvidado preguntarlo, pero yo estuve con el presidente que en aquel tiempo se llamaba, era Flores, creo que de apellido Flores. Pero Creo bueno, que mira los lujos que se da a alguien, ¿no? Lo que hace la educación. Entonces, claro, era bien emocionante, claro, y como en el colegio, en la noche, porque te cuenta, yo saqué en la noche, pues salí, una de las alumnas, de las mejores alumnas, y tuve la oportunidad de estar ahí. Lo que te quiero decir, que el idioma inglés era la materia más baja que sacaba. Yo no sé cómo llegué, porque claro, era la única alumna que tenía mejores notas. Ya al sumar, imagínate. Pero claro, era un colegio nuevo y eran pocas aulas también. Mira, bueno, Pero entonces decidiste, cuando vienes a Londres, te diste cuenta que sí podías con ese inglés también. no, que va. No podías. No.
Tú sabes que el inglés que le enseñan allá, no lo aprendí, Pero porque aquí, cuando llegaste a Londres, ¿cómo fue? cuando llegué a Londres, mi amiga eh, dice, es que mi esposo te va a servir de traductor, mi esposo aquí, mi esposo allá. Pero sí, el esposo me estuvo, bueno, llevando, enseñando los sitios y todo eso. Pero luego le dije yo, no, ya que ya no me sigue enseñando porque entonces nunca voy a aprender. Le digo, era bien complicado por las paradas de autobús y todo eso. Pero yo me acuerdo que empecé a aprenderme el abecedario por los stop, por los stop. Ay, madre mía, y yo digo, es que yo no soy ni de aquí ni de allá, porque no hablo ni el español, digo, ya medio chamusqueo, digo, no digamos el inglés. Fue muy difícil cuando me vine, y la verdad que ya después fue muy aventada, pues también al mismo tiempo. Y mira, eran lloritas las que iba bajo el metro, porque me perdía. Yo no sabía cómo, yo no sabía cómo decirle a las personas que me ayudaran. Fue horrible, la verdad que fue horrible, pero fue Bueno, un reto pero lo también. superaste, lo superaste. Ahora ya cuéntanos hoy, después de todas estas idas y venidas, ¿cómo te identificas tú hoy? Tus, ¿Perdón? hoy, después de todas estas idas y venidas, ¿cómo te sientes, cómo te identificas tú contigo misma? Hoy, pues yo creo que he superado muchos retos y faltaría más todavía. Y el idioma, el inglés, ahí estamos. Pero sí lo entiendo y hoy por hoy me siento, bueno, bien. Bien, luchando. Ahora, ¿qué le dirías a la comunidad, a la gente que quiera, pues, seguir esos pasos? Porque ven que venirse para Europa, estás en Londres, ya estás hecha, ya. Pero ¿qué les puedes decir a la gente sobre esta experiencia de vida tuya? No, la verdad que yo siempre les he aconsejado a la gente que me pregunta, yo no les digo que no se vengan luego, pero sí, averígüense bien cómo está la situación, vengan con dinero, porque no es fácil la situación, porque hay que alquilar. Aquí todo el mundo anda corriendo y también pues tiene sus cosas, ¿no? Entonces, no, que se preparan, que no se vengan así nomás, porque no es fácil. Que yo no les digo que no se vengan, porque también tienen derecho, así como yo me vine, a que miren, a experimentar, ¿no? Pero tampoco yo les hablo con la verdad. Yo me gusta hablar con la verdad y les digo todo lo que se sufre, a lo que vienen y hay que venir preparado, Sí, hay que ver. mentalmente y también con dinero. Sí. Mira, muéstranos tu tacita por aquí. Yo estoy con la mía tomando café. ¿Qué estás tomando tú? Yo no, una tremenda taza. Ya. Cuéntanos, y ya, es en esa taza ¿qué representa para ti? Siempre hablamos de las tacitas porque las tazas son como el símbolo de uno también, ¿no? Esta taza representa, mira, más que te da el cafecito acá, producto de Honduras. eh, representa muchas cosas. Más que todo, yo estoy viendo el café, digo yo, representa el café de Honduras. Yo vengo de la zona oriental, que de mucho café, es unas zonas cafetaleras. Entonces, siempre que veo café por todos lados, así como en Colombia hay rico café, pues también en Honduras tenemos ese rico café donde hay mucho café. Yo soy de la zona del café, que es Mm, la zona oriental. qué rico entonces haber disfrutado este café con Ruth Sierra, una mujer que demostrado que sí se puede, que hay que luchar, pero siempre con una sonrisota. Esa sí no te la pierdes, esa sí no te la ha quitado nadie. No, la verdad que no, la verdad que no. Yo digo, no, que yo siempre hablo y digo, yo siempre les digo que si tu día está negro y lo ves todo negro, pues pone un puntito blanco, lo dibujas y ya no es negro.
Muy bien. Bueno, de esta manera nos despedimos. Ruth cierra en la tertulia del martes y nosotros les decimos a los amigos de la tertulia que nos vemos la próxima semana en otra tertulia. Hasta la próxima.